Quiero que hagan conmigo un pequeño recorrido para que vean cómo están las calles de La Habana después de las lluvias. Es casi anocheciendo, han habido derrumbes parciales, así que vamos a ver parte de las labores de rescate. Este video será íntegro sonido ambiente, no diré nada hasta el final, así que nos vemos al final del video donde les comentaré algunas otras cosas. Porque esto ha sido por culpa de ella. Esto ha sido...
Eso es de aquí a la segunda vez. Quería traerles un pequeño videito para que ustedes vieran más o menos cómo está la ciudad después de las lluvias, que aclaro, es un recorrido bastante corto. Estas no son ni las calles que más se afectan cada vez que llueve en Cuba, cada vez que hay un ciclón. No son los lugares donde más derrumbes hay. Todo eso es para allá, para el cerro, para allá, para barrio de Jesús María, en la misma Habana Vieja, algunos lugares de Centro Habana, en las partes que son más antiguas dentro de la ciudad. Vieron un poco de lo que es las labores de rescate y salvamento, ¿no? En este derrumbe parcial en la calle Prado y Virtudes. Hay otros videos circulando por ahí, incluso de adentro del edificio, lugares a los que claramente yo no puedo acceder. Eso lo grabaron los vecinos de ahí, el desastre. Estos derrumbes parciales o totales son inevitables en La Habana actual, incluso más allá de La Habana también, porque hay lugares en otras provincias donde también las construcciones son muy viejas y tienen mucho tiempo. Y les digo que son inevitables porque nadie duda de la labor que hacen los rescatistas, los bomberos que van cuando las cosas pasan, pero hay algo que no se hace y es la labor de prevención. Ese mantenimiento que hay que darle a las edificaciones no se da. Por la situación económica del país y la situación en que la misma economía está diseñada, lo debería hacer el gobierno, pero no lo hace. ¿Y por qué lo debería hacer el gobierno? Porque los salarios no alcanzan. Nuevamente, siempre recaemos en el tema económico. Las personas que tienen un negocio pueden hacerlo, pueden darle mantenimiento a su casa, porque cuando se vive en un edificio, todos los vecinos deben aportar, pero hay vecinos que no van a aportar. Entonces es muy incómodo que una persona aporte más que otra. Este es el problema de vivir en edificios, que siempre hay un atravesado, como decimos nosotros, que no quiere dar dinero o que se quiere arrecostar al que gana más dinero. Que en muchos casos el que gana más dinero es porque se rompe más el lomo o fue más inteligente que el que gana menos dinero. Para no perder la idea, quien es dueño de un negocio puede hacerlo. Quien es empleado en un negocio quizás puede hacerlo haciendo algunos sacrificios porque la vida en Cuba es cara. Y los que conocen, los que envían paquetes a Cuba, saben cómo se les roba el dinero a la gente que envía paquetes a Cuba. Y sabe que una cosa en Cuba cuesta 2 y 3 veces más cara que lo que costaría en cualquier otro país. De esos ejemplos hay sobrados. Pero los que viven de un salario, los médicos, los profesores, esa gente que cumplen una labor en la sociedad tan importante, que viven de un salario, no pueden arreglar su casa. Porque no se puede arreglar una casa cuando usted cobra 25 o 30 dólares al mes y un saco de cemento en las tiendas en MLC cuesta 10 dólares. Cuando aparece. Es imposible arreglar una casa así. La matemática es exacta, no se equivoca. Ingreso menos gastos. Eso es lo que te va a dar para tú hacer en tu vida, en tu día a día. Hay otras imágenes que andan circulando por ahí de derrumbes totales, sí, derrumbes totales. Esto empieza ahora en estos próximos días, cuando todo se empieza a secar, el sol empieza a salir, es cuando empiezan las calamidades. Algunos de ustedes me habían preguntado en los comentarios y en Instagram que cómo yo estaba. Bueno, yo realmente no tuve problemas. Sí, me entró un poco de agua por una ventana,
algo que tiene la ventana ahí que supongo que hay que arreglar. Pero además del agua, ya todo bien. Se fue la luz en Centro Habana, no sé cuánto tiempo. Aquí cada vez que se va la luz en Centro Habana yo me voy para La Habana Vieja, o si no me voy para el Vedado, en fin. Pero nada, yo estoy bien, mi familia está bien, gracias a los que se preocuparon, les agradezco de corazón. Y bueno, nada, vamos a ver si en estos días les traigo otros videitos más sobre las cosas que van pasando por aquí. Ojalá no hayan tantos derrumbes, pero siempre lo van a ver, siempre van a haber personas afectadas, lamentablemente. Bueno, nada, familia, los quiero. Para mí siempre un placer traerles estos videos para mantenerlos a ustedes al día sobre las cosas que van pasando por aquí, ¿no? Y que vean las calles, ¿no? Que es lo que les gusta ver a ustedes. Déjame un like, comparte este video con más personas y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, que es gratis, me ayudas a mí y también vas a mantenerte actualizado. Nos vemos.